Buenas tardes, mi nombre es Darío Gutiérrez. Daños a las aguas. Cuando hablamos del daño a las aguas, hablamos de contaminación. La misma puede ser natural o artificial. La natural es la que siempre existe, originada por restos de animales o vegetales y sustancias. Y la artificial va apareciendo a medida de que el hombre comienza a interactuar con el medio ambiente y surge con la inadecuada aglomeración de la población. Vertido ilícito es una de las causas que constituye esta problemática del agua. Por eso la ley penal en su artículo 28 tipifica el delito del vertido ilícito y estipula que el que vierta o arroje materiales no biodegradables, sustancias, agentes biológicos o bioquímicos afluentes a aguas residuales no tratadas, objetos o desechos de cualquier naturaleza en los cuerpos de agua, ya sea en sus cauces, lagos o lagunas, serán sancionados con prisión de 3 meses a 1 año y multa de 300 a 1000 días de salario mínimo. Es decir, cuando alguna persona arroje o derrame líquidos, objetos o desechos que al mezclarse con el agua altere sus propiedades químicos o físicos, automáticamente la contamine. En el artículo 24 de esta ley adquiere una especial importancia para proteger el recurso hídrico, pues esta tiene por objeto precaver o interrumpir daños del ambiente o a las personas, evitando de esta forma las consecuencias nocivas, tales daños que en algunos casos son irreversibles. Alteración térmica del agua. Esto quiere decir que es el aumento de la temperatura de las aguas en los ambientes costeros y está asociado principalmente con la actividad de centrales termoeléctricas. Todas las centrales, cual sea el combustible que utilice, ya sea el petróleo, el gas o material radioactivo, el agua del ambiente natural se calienta varios grados por encima de la temperatura natural. Por eso constituye una contaminación térmica. ¿Cuál es la postura de la legislación venezolana frente a este impacto ambiental? Pues desde la Constitución Bolivariana de Venezuela, pasando por la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley Penal del Ambiente, existen innumerables recursos para penar a personas o instituciones que atenten contra el reservorio natural del país. Las sanciones dependen a la gravedad de la falta, acarreando hasta las penas de prisión. Lo podemos encontrar en el artículo 29 de la Ley Penal del Ambiente, que el que provoque la alteración térmica de cuerpos de agua por verter en ellos aguas utilizadas para el enfriamiento de maquinarias o plantas industriales serán sancionados con prisión de 3 meses a 1 año y con una multa de 300 a 1000 días de salario mínimo. Cambios de flujo y sedimentación. Se consideran estos cambios de flujo y sedimentación a movimientos de tierra y cambios en la topografía, o las que contribuyen a alterar el caudal ecológico del cuerpo del agua, a las construcciones, a obras de infraestructura en el área de influencia de cuerpo de agua. El artículo 30 tipifica que el que cambie u obstruya el sistema de control, el flujo de agua o provoque sedimentación será sancionado de 3 a 9 meses de prisión o con una multa de 300 a 900 días de salario mínimo. Contaminación de aguas subterráneas. La contaminación de agua subterránea es una consecuencia de las actividades del hombre en la superficie. Los escombros, los vertederos de basura son asimismo focos de posibles contaminantes al ser arrastrados por las lluvias. Asimismo, los fertilizantes, los productos radioactivos son fuente potencial de contaminación. El artículo 32 dice que el que realice trabajos que puedan ocasionar daño, contaminación o alteración de agua subterránea serán sancionados con prisión de 1 a 2 años y con una multa de 1000 a 2000 días de salario mínimo. La extracción de materiales. En la extracción de materiales granulares
encontramos el artículo 31, lo cual estipula que en la ley penal del ambiente el que contraviniendo de las normas técnicas vigentes y sin autorización de la autoridad competente extraiga materiales granulantes, ya sea arena, gravas o cantos rodados, serán sancionados con arresto de 4 a 8 meses y multa de 400 a 800 días de salario mínimo. Degradación de las playas. Se relaciona con construcciones sobre las playas que modifican el patrón natural de la circulación de arena, o construcciones altas sobre el frente costero. La agregación de materiales extraños al proceso natural, como tierra o basura. El artículo 37, la ley penal del ambiente, estipula que el que con peligro o daño de degradación del medio lacustre, marino o costero impida el acceso a las playas con muros, barreras u otros obstáculos, serán sancionados con arresto de 4 a 8 meses y con una multa de 400 a 800 días de salario mínimo. La pesca ilícita. La pesca ilícita causa daño a las reservas y a los ecosistemas de algunas comunidades, de pequeños pescadores, sobre todo en los países en desarrollo. En nuestra ley está tipificada en el artículo 41, que dice que el capitán del barco pesquero que ejecute actividades de pesca en zonas prohibidas será sancionado entre 4 u 8 meses de prisión y con una multa de 400 a 800 días de salario mínimo. Las defensas de agua, tipificado en el artículo 33, y estipula que el que rompiendo o inutilizando en todo o en parte barreras, esclusos u obras destinadas a la defensa de las aguas a su normal conducción haya hecho surgir el peligro de inundación o de cualquier otro desastre, será sancionado con prisión entre 6 a 30 meses. Pero en los casos, si en los casos hay un desastre, una inundación, la pena de prisión ya sería de 3 a 5 años y la multa sería del doble. Contaminación del suelo. Se habla de la contaminación del suelo cuando se introducen sustancias o elementos de tipo sólido, líquido o gaseoso, o que ocasionen y afecten las plantas, la vida animal y la salud humana. Y esta se encuentra tipificada en el artículo 43. Dice que serán sancionados las personas de 1 a 3 años de prisión y la multa de 1.000 a 3.000 días de salarios mínimos. La radiación. La radiación consiste en la propagación de energía de forma de ondas electromagnéticas o partículas a través del vacío de un medio material. Y la encontramos tipificado en el artículo 45, que el que mediante de la emisión de radiaciones ocasione graves daños a la salud pública o al ambiente, será sancionado con prisión de 3 a 6 meses y con una multa de 300 a 600 días de salario. Desechos tóxicos y peligrosos. Son materiales sólidos, líquidos o gaseosos contenidos en recipientes que, siendo el resultado de un proceso de producción o de transformación, su destino es el abandono y se presenta en riesgo para la salud humana, para los recursos naturales y el medio ambiente. Lo encontramos en el artículo 62, que dice que serán sancionados con prisión de 1 a 3 años y con multa de 1.000 a 3.000 días de salario mínimo los que generen o manejen sustancias como tóxicas o peligrosas, los que exporten desechos tóxicos o peligrosos, o los que operen en descargas de desechos tóxicos o peligrosos. Ley de protección a la fauna silvestre. En esta ley, las disposiciones generales dice que el artículo 1, la ley regula la protección y el aprovechamiento nacional de la fauna silvestre. En su artículo 2
dice que se considera fauna silvestre a los mamíferos, a las aves, a los reptiles y a los batracios que viven libremente y fuera de control del hombre. De igual, los animales amansados y domésticos. La caza, del aprovechamiento en general. En el artículo 41 decimos que el aprovechamiento racional de la fauna silvestre en todo el territorio nacional queda sometida ante la presente ley. Artículo 42. Para ejercer la caza en territorio de propiedad pública o privada, deberá el interesado tener la correspondiente licencia. Artículo 48. Ejercicio de la caza. La caza podrá ser ejercida por toda persona mayor de 18 años que tenga su licencia. Artículo 49. La caza puede ejercitarse en terreno que no está vedado. Artículo 50. La caza solo podrá ejecutarse con respecto a animales no vedados. Entre los animales vedados tenemos, eso quiere decir, los animales vedados son los animales que están en peligro de extinción, que no se pueden cazar, como el oso hormiguero, el oso frontino, el perro de agua, el cachicamo, el delfín, la tortuga, el caimán, el chigüire, etc. Y en la Ley Penal del Ambiente está tipificado en el artículo 59, que dice que dentro de los parques nacionales, monumentos naturales o el ecosistema natural, que es donde se practique la caza de ejemplares de la fauna silvestre en peligro de extinción, serán sancionados con prisión de 9 a 15 meses y la multa será de 900 a 1.500 días de salario mínimo. Muchísimas gracias por su atención.